El tema de ahora, que nada te mueva, me encantó el título, que nada te mueva, porque ese es el llamado que Dios nos hace, que nada nos mueva de la esperanza que tenemos en Él, estar firmes como un ancla, que nada mueva nuestro barco, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, aunque vengan dificultades, momentos difíciles. Y en este día vamos a ver, aunque la enfermedad llegue. Y bueno, de ahí nadie se zafa de la enfermedad. Dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. O la Reina Valera dice, no tengo contentamiento en ellos. O sea, antes de que vengan los achaques, acuérdate del Señor. Y me acuerdo cuando el abuelito de Héctor vivía, y ya estamos como el abuelito, porque dice que cuando despertaba en las mañanas, se oía por ahí a su mujer que decía, ¡ay! Por le costaba trabajo despertarse y moverse. Y él le decía, ¿qué te pasó? Así estaban mi marido y yo, ay, si no es la pierna, si no es el dedo, si no es la cabeza, si no articulaciones, pero ya empiezan a venir esos años difíciles. ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo quisiéramos vivir sin enfermedades, verdad? Entonces estamos hablando de que Eclesiastés dice, acuérdate, joven, de tu Creador antes de que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, días difíciles, y así es la vejez. Nos vamos enfermando, este cuerpo se va deteriorando. ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado trae como consecuencia la enfermedad. No quiere decir que porque pecamos nos enfermamos, sino que este es el origen desde Adán y Eva. Ellos decidieron vivir su vida a su manera. Cuando el Señor les dijo, no comerás el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque ciertamente morirás. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron de ese fruto y no murieron inmediatamente, sino que la palabra muerte quiere decir separación. Comenzó una separación primero de Dios, pero también esa muerte que llegó a todos los hombres vino en el cuerpo también, no solamente en el área espiritual donde se comunicaban ellos con Dios, sino también en el cuerpo. Y vemos al principio las generaciones que empieza a describir el libro de Génesis, cuántos años vivían, 900 y tantos, 800 y tantos, pero al final decía, y murió, y murió, y murió, ¿verdad? Noé murió, sus hijos murieron, todos fueron muriendo. Entonces, la consecuencia del pecado fue la muerte. Y empezó esta degradación, porque lo vemos en Génesis también, como el Señor dijo que por causa del pecado vendrían los cardos, los espinos y muchas cosas sobre la tierra y sobre el ser humano a causa del pecado. En Génesis 6, el Señor dijo, no voy a combatir todo el tiempo, no voy a estar peleando todo el tiempo contra la maldad del hombre. Así es que sus años serán a lo mucho 120 años. Ahí se empieza a cortar la vida del ser humano y lógicamente la enfermedad es una de las causas de muerte, ¿verdad? En la mayoría de los casos pues morimos por enfermedad, a no ser que sea por un accidente, pero así es, por el pecado entró también la enfermedad. En Filipenses 3:21 dice que este cuerpo es un cuerpo de humillación. Dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Efectivamente, Dios tiene un plan para transformar nuestro cuerpo a la semejanza de su gloria, pero por ahora tenemos que vivir en un cuerpo de humillación.
También en 2 Corintios 5:4 le llama a este cuerpo tienda de campaña. Y dice, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y dice también que Dios tiene para nosotros un edificio. Comparen el cuerpo de campaña con un edificio que Dios tiene preparado para nosotros. En 1 Tesalonicenses nos dice que Él va a transformar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Él tiene poder para hacerlo. Asimismo, en Filipenses vimos que tiene poder para hacer este cambio, esta transformación, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es poderoso para hacerlo y Él es el primero en la resurrección. Y Él se presentó ante sus discípulos con un cuerpo glorificado, que es el que Dios tiene para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfermamos? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Si soy creyente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo me enfermo? Pues la Biblia nos dice en Santiago que oremos. Lo primero es venir al Señor, porque es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, de desesperación, de incertidumbre. Este es un tema muy apropiado ahora que estamos viviendo la pandemia y hemos visto cerca de nosotros tantas muertes, tantas enfermedades. Antes lo oíamos lejos, lo oíamos en China, en Europa, pero fue llegando a nuestro país, a personas que no conocíamos y de repente personas que conocíamos. Y en muchos casos en nuestros propios hogares, si no es que en nuestros propios cuerpos. Pero Dios nos manda que oremos en todo tiempo. Y específicamente en Santiago nos dice, ¿está alguno enfermo? Y esta palabra en griego es la palabra asceneo. Esa palabra asceneo es la palabra que se usa para describir también debilidad, se usa para describir incapacidad, impotencia. Y dice, si alguno se siente así entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso dice Santiago 5, 14 y 15. Entonces, efectivamente, la oración, pues primeramente nuestra, ¿verdad? En súplica, en ruego y con acción de gracias, sabiendo que estamos dejando nuestra petición en manos del Señor, pero también podemos llamar a alguien, y dice aquí a los ancianos de la iglesia, gente que ama al Señor, que conoce la palabra, que ore por nosotros ungiéndonos con aceite. El aceite en los tiempos bíblicos se usaba como un símbolo o un gesto de hospitalidad. También se usaba para sanar heridas, el aceite. Vemos en la historia del buen samaritano, que usó aceite y un poco de vino para curar las heridas de la persona que encontró en el camino herido. Pero también es un símbolo del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesucristo oraban en el nombre de Jesús. No es que alguien tenga el poder para sanar, sino más bien en una invocación para que el Espíritu de Dios esté presente y en su poder sea sanado. O sea, Dios puede sanar instantáneamente si Él quiere. Y lo hemos visto en muchos casos. Yo me acuerdo cuando mi hijito Israel tenía 2 añitos y una vez a las 3 de la mañana se apareció en mi cuarto llorando, el chiquito llorando. Y decía, oras por mí, chiquitito. Su confianza era tan plena en el Señor que él sabía que Dios lo iba a sanar. Y llegó y efectivamente 3 de la mañana le doían mucho los oídos. Yo oré por él, inmediatamente fue sanado y se quedó dormido el niño. Fue un testimonio no solamente para él, que tenía su confianza en Dios, sino también para nosotros, porque muchas veces uno ora así como que cruzando los dedos, ojalá esta oración funcione, ¿verdad? Que ese es nuestro anhelo, que Dios sane inmediatamente. A mí también una vez el Señor me sanó de hepatitis. Toda mi familia se enfermó cuando estábamos a punto de irnos a Chicago. Y fue como una evidencia de que el Señor estaba presente y que quería hacer algo en la vida de nuestra familia porque quería que nos fuéramos a Chicago.
y se enfermó mi esposo, se enfermaron 3 de mis hijos. Mi suegra se tuvo que llevar a 2 a su casa para que no se siguieran contagiando. El caso es que yo empecé con todos los síntomas, ya los conocía perfectamente porque estaba cuidando a los miembros de mi familia. Y en la madrugada que empecé con una fiebre espantosa y un malestar terrible, le pedí al Señor, con toda súplica, ruego, oración, que tocara mi cuerpo y que me sanara. Que yo no podía enfermarme porque tenía que cuidar a mi familia, no había otra persona que los cuidara. Y pues efectivamente al día siguiente me empecé a sentir mejor, me hice la prueba y no tenía hepatitis. Y lo he visto muchas veces sobrando en mi cuerpo y en el cuerpo de familiares míos. Pero no siempre Dios quiere sanar así. Ojalá si fuera siempre, pero no siempre Dios quiere sanar así. Dios puede usar otras maneras de sanar. La medicina, a los doctores, no a los brujos, no a las hierbas raras con métodos locos, no. De una manera médica, de una manera científica, Dios puede sanar también. Y vemos cómo en Lucas 5:31 el Señor sabía que un médico podía sanar a un enfermo y dijo, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, los enfermos tienen necesidad de médico. Dios no está en contra de la medicina, ¿verdad? Dios quiere que oremos primero que nada, oramos, pero al orar no quiere decir que ignoremos algunas precauciones que debemos tomar, como ir al médico y tomar medicina, porque muchas veces nos aferramos a decir, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y no quiere que vaya al doctor. Cuando hay evidencias en nuestro cuerpo de que nos estamos enfermando, y sobre todo ahora con el COVID, están recomendando mucho que trates inmediatamente la enfermedad. Claro que oras, confías en el Señor, también confías en sus medios. Entonces, en el caso de Pamelita, mi hija, le dio COVID, pensamos que era un simple catarrito porque se enfrió. El lunes amaneció, el domingo se enfrió, el lunes amaneció con catarro y yo dije, pues es causa del enfriamiento. Ella no confió solamente en las palabras que yo le dije, que bueno, porque se fue a hacer la prueba y al día siguiente salió que era positiva de COVID. Nunca me imaginé. Habíamos viajado con ella a Monterrey, fuimos a ver a Irra, a Vale, a Oli, nuestra nieta que acaba de nacer, y viajamos juntos en el avión, anduvimos todo el tiempo en el carro, comíamos juntos con Pame. De regreso de Tijuana viajamos en el carro, o sea, todo el tiempo estuvimos juntos con ella, mi esposo y yo, y se fue a hacer la prueba y salió positivo. No lo podíamos creer, era un simple catarro, y lo que hizo inmediatamente fue ir al médico y le dieron un tratamiento fuerte. Al tercer día está tomando el tratamiento, es que empezó con los síntomas fuertísimos, dolor de cabeza, decaimiento, fiebre, debilidad, todo esto. Dios nos guardó, no nos enfermamos, pero la medida que ella tomó fue inmediata de ir al médico y tomar la medicina. Oramos por ella, confiamos en el Señor, pero usó la medicina. Y no es falta de fe. Confiamos en el Señor y en sus métodos, pero muchos pueden ser esos, la medicina y los doctores. Lucas, el médico amado, que escribió el tercer evangelio, era un médico, ¿verdad? Y por eso describe muchas cosas casi científicas cuando describe la enfermedad de las personas que Dios sanaba. Entonces, Dios no está en contra de la medicina. Sin embargo, Dios muchas veces usa pues la enfermedad para mostrarnos algo, y en este caso, en mi caso, fue para acercarme más a Dios o conocerlo, porque realmente lo conocía de lejos, como dice Job. De lejos lo había oído, pero en realidad no lo conocía. A mis 19 años, yo había estado batallando con una enfermedad como de 4 años ya, unos dolores terribles.
mi lado izquierdo del abdomen, digamos. Me dolía tanto, tanto, tanto. Mi papá tenía, como buen militar, tenía pistola y mis hermanos también. Y pasaba por mi mente hasta quitarme la vida del dolor tan desesperante que yo tenía, porque me habían llevado muchas veces a muchos doctores, me habían hecho estudios de todo tipo y no encontraban qué era lo que me pasaba, porque aproximadamente me enfermaba 2 veces al año. Duraba como una semana con dolores terribles, 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 que no había medicina que me lo quitara. Y de repente desaparecía el dolor. Podía vivir 6, 8 meses sin dolor y de repente volvía y se instalaba una semana más o menos. Entonces era una desesperación terrible. Y después de 4 años, sí, a mis 19 años, detectaron que era un tumor que se llamaba neurofibroma. Y en un principio, pues 19 años, ya pasaron casi 40 años de eso. Imagínense, la ciencia no había avanzado tanto, no sabían a qué estaba adherido ese tumor. Nada más lo encontraban entre el vaso, la columna, dijeron tenemos que abrir para ver qué es. Yo decía, desde mucho tiempo atrás yo decía, ábranme a ver qué encuentran porque me duele demasiado. Pero ya cuando encontraron que era un tumor, y primero me abrieron para el frente, como era mi dolor más o menos, y según los estudios pues estaba localizado al frente, de hecho era una masa muy grande. Entonces me abrieron el frente, no encontraron nada, me siguieron abriendo hasta atrás, y ahí descubrieron que salía de la columna, por eso era neurofibroma, una cuestión neurológica, que se fue formando, y ya le venía otro tumor, era una bola más otra bola, que se sentía enfrente, era tan grande que se sentía hasta enfrente. Ahí lo tocaba uno. Y después de que me operaron, pues hicieron estudios, biopsias para ver si no era canceroso, gracias a Dios no era canceroso. Pero antes de mi operación, fíjense el motivo también de esta enfermedad, a mí ya me habían hablado del Evangelio a mis 19 años, pero ¿qué piensa uno a los 19 años? Tengo la vida por delante, muchos años que vivir, yo ahorita no me voy a preocupar por nada, pues sí, tengo mi religión, pero no me interesaba conocer más al Señor, sinceramente. Pero en el momento que el doctor me dijo, mira, esta operación implica un riesgo, y pues el riesgo es de que te mueras en la operación, porque no sabemos a qué está adherido el tumor y necesitamos hacer cortes para desprenderlo, pero está en medio de órganos vitales y hay un riesgo muy grande de hacer un corte y pues que mueras desangrada. Entonces tuve que firmar una responsiva. Mis papás también firmaron esa responsiva, pero me entró mucho miedo. Y tuve 2 temores. En realidad, mi temor era que iba a darle cuentas a Dios y no estaba preparada. Sinceramente yo decía, ¿qué cuentas le voy a dar a un Dios primero que no conozco, aunque tengo una religión? Y yo sinceramente amaba mi religión, pero aún ahí no conocía sinceramente a Dios. Al Dios del que me hablaba mi amiga cuando me presentó el Evangelio, porque ella parecía conocerlo más, conocer su palabra, tener una relación personal con Él. Yo no, sinceramente no. Y tenía temor porque decía, no lo conozco, y cómo le voy a dar cuentas de mi vida que no la he vivido bien. Y otro temor era que si ya me había hablado mi amiga y yo no quería nada con el Señor, que pues no tuviera esta oportunidad de conocerlo, porque si ya me iba, se me había acabado la oportunidad. Entonces le pedí al Señor vida y le pedí una oportunidad para conocerle. Y creo que esa fue la finalidad de esta enfermedad. Tener una relación cercana con Él, conocerle más y lógicamente entregarle mi vida, que entendía en ese momento que le pertenecía a Dios, no a mí. Porque yo tenía mis días contados y en un abrir y cerrar de ojos podía no estar en este mundo. Así es que esa fue la finalidad de esta enfermedad para mí. Vamos a ver una historia y vamos a ver cuál fue la finalidad de encontrar una persona con una enfermedad terrible. Un sangrado que tenía por 12 años. ¿Se imaginan la debilidad de esa mujer?
¿Se imaginan el dolor, el sufrimiento? Porque una persona, lo vemos en el libro de Levítico, como Dios decía que si una persona sangraba de una manera natural, en una menstruación, era inmunda y que no podía tocar a nadie, no podía acercarse a nadie, porque iba a ser cortada de su pueblo si ella se atrevía a hacer algo así. Entonces era considerada inmunda, no solamente el sufrimiento físico, sino emocional de esta mujer. La mujer del flujo de sangre es la historia que está en Marcos 5, 21 al 43, se la voy a leer. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Aquí vamos a ver que hay dos historias entrelazadas. No solamente es la mujer de flujo de sangre, sino la historia de Jairo, un principal de la sinagoga que vemos aquí, que su hija estaba agonizando y viene a Jesús a suplicarle que la sane. Ven, le dijo al Señor, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ella sí fue al médico, pero no había solución para ella. Estaba desesperanzada. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Eso fue un atrevimiento. Porque acuérdense, la persona inmunda al tocar a otra persona la hacía inmunda, como que le transmitía su inmundicia. Pero ella era tanta su desesperación que decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imaginen el terror de esta mujer al escuchar a Jesús hacer esta pregunta. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. A mí me encanta esta historia, sinceramente, porque, bueno, el principal de la sinagoga, siendo un principal de la sinagoga y viendo unos capítulos anteriores cómo ya estaban planeando matar a Jesús, vino a Jesús a suplicarle por la vida de su hija.
había oído el poder de Dios, claro, en un momento dado, que tanto necesitaba a Dios, se humilló, se postró delante de él. No le importaba ya su actitud religiosa que tuvo antes, tal vez hasta el rechazo que tuvo a la obra de Cristo y a su persona. Vino, se humilló y le pidió su ayuda. Y me encanta la respuesta del Señor, porque dice solamente que fue con él. Solamente tomó a sus discípulos y fue con él. No le reprochó, no le reclamó, no lo condenó. Muchas veces pensamos que una enfermedad es causa de nuestro pecado y que por eso Dios nos está castigando, que por eso nos va mal, que por eso no sanamos. Pero viendo esta historia, Dios no obra de esa manera. Dios tuvo misericordia de él, no abrió su boca, no le reclamó, no le dijo nada, simplemente le acompañó. Y no solamente eso, sino que en la sabiduría de Dios permite que suceda esta otra situación. La mujer con flujo de sangre vino a él y habló y dijo que tenía 12 años enferma. Dijo toda la verdad, dice aquí ese pasaje. 12 años. ¿Ustedes creen que no resonó en los oídos de Jairo 12 años? Porque era la edad de su hija precisamente. 12 años donde la niña había estado bien, tal vez, y esta mujer mal. Pero Dios manifiesta su poder de una manera sobrenatural en esta mujer y es sanada. Inmediatamente, poderosamente, es sanada. Y Jairo está viendo todo este milagro suceder ante sus propios ojos. Cuando llega la noticia: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Una noticia devastadora, terrible, dolorosa, angustiante para Jairo. Ya no había esperanza para él. Su hija había muerto. Y en ese momento las palabras del Señor, por eso es importante en el momento de la angustia escuchar a Dios hablar las palabras de consuelo que solamente Dios puede dar. ¿Se acuerdan? Pedro diciéndole al Señor: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así es, la palabra de Dios restauró el corazón de Jairo para poder creer que Dios era poderoso para hacer algo por su hija, aunque estaba muerta. ¿Y qué le dijo el Señor? No temas, cree solamente. Y eso es lo que nos dice el Señor en el tiempo de angustia. No temas, cree solamente. Y en esta historia vemos las características de Dios. Esa es la gloria de Dios, sus características. Por eso es importante conocerlo. Cuando yo me enfermé, le pedí al Señor la oportunidad de conocerle, y eso me ha dado Dios, esa oportunidad de conocerle, y le conozco a través de su palabra, a través de testimonios también, y de mi vida personal, como Él ha transformado. No temas, solamente cree en su palabra. Ven a Él, escucha su voz, porque solamente escuchando su voz no vas a temer. Confiar en sus propósitos eternos. ¿Por qué se enfermó esta mujer? ¿Por qué la niña se enfermó y murió? Muchas preguntas nos hacemos cuando viene la enfermedad. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites esto, Señor? Pero podemos, cuando venimos a su palabra, creer que hay un plan mayor, un plan bueno, porque Dios es bueno, porque Él es misericordioso, y aquí lo vemos. Vemos su misericordia, vemos su poder y vemos su compasión en esta historia. Compadecer es padecer juntamente. Cuando Lázaro murió, le avisaron que estaba enfermo y 2 días no fue a verlo a Betsaida. Se quedó en el lugar donde estaba. Y aunque lo amaba, porque vemos que cuando llega a donde estaba Lázaro, después de muerto, había sido enterrado a donde estaba el sepulcro de Lázaro, dice la Biblia que él lloró. En Juan 12 nos explica, en Juan 11, que él lloró. Se compadece. El tener una imagen de un Dios cruel que está lejos de nosotros y nos ve sufrir y no le interesa, no es bíblica esa imagen. Él se compadece de sus hijos. Se acuerda de nuestras debilidades. Se acuerda quiénes somos.
Él nos ama, pero muchas veces tiene un plan mayor, como en mi caso, salvarme de la muerte eterna, que esa es más dolorosa que cualquier enfermedad, más angustiante estar separado de Dios por toda la eternidad. Es mucho peor que cualquier enfermedad. Dios quiere rescatarnos, por eso decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué su fe por qué hablaba de salvación antes de sanidad? Porque se acercaban a Él creyendo que Él era el Mesías, el Salvador, el que tenía el poder sobre toda enfermedad. Y después, cuando resucitó, poder sobre la muerte también. Creían en Él y por eso el Señor les hablaba y les decía, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan del paralítico que Dios sanó? Jesús sanó cuando sus amigos lo metieron por el techo, tal vez de la casa de la suegra de Pedro. Lo metieron por ahí porque había mucha gente que quería entrar a la casa y ver a Jesús. Muchos venían con enfermedades. Lo meten por ahí sus amigos y Jesús dice que al ver la fe de ellos, ni siquiera del enfermo, de ellos, Dios obró y le dijo que sus pecados le eran perdonados. Y los fariseos que estaban en ese momento dijeron, ¿quién es este que dice que perdona pecados? Y Jesús dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Como una evidencia, ¿verdad?, del poder de Dios, pero sobre todo de su salvación. Sí, claro, Él es poderoso para perdonar nuestros pecados y para sanarnos, pero Él tiene propósitos mayores, muchas veces, que sanarnos en el momento. Por eso este tema, que nada te mueva, no esperando completamente una sanidad, porque si Dios quiere hacer otra cosa en nuestra vida, sino completamente en la obra de Dios, en su soberanía, en su poder, en su misericordia, en su bondad, en su compasión. Que nada te mueva de poner tu confianza en Él como un ancla que sostiene al barco, que no lo deja que se mueva a pesar de las tormentas, los vientos. Que nada te mueva de tu confianza en Él, ni aún en el dolor, ni en la enfermedad. ¿Qué pasa si el Señor entonces no me sana cuando estoy enferma? Pues aquí hay unos puntos que tenemos que considerar. Dios no tiene que probar su existencia, su poder o su misericordia al sanar a alguien. Porque muchas veces decimos, si Dios no me oye, pues a lo mejor Él no existe. O le decimos, si tú existes, sáname. Pero Dios no tiene que probar su existencia sanándonos. Por eso creemos en su soberanía. Si Dios quiere sanarnos, Él nos va a sanar. Asumir que Dios tiene que sanar forzosamente a alguien no es precisamente fe. Aunque Dios nos manda que oremos y confiemos en su poder, pero a veces estamos aferrados, Dios tiene que sanar, Dios tiene que sanar. Y esa es mi fe. Dios quiere que tengamos fe, efectivamente, y puede sanar. Pero si no sana la persona por la que estamos orando, nosotros, no nos debe de faltar la fe, porque nuestra fe debe estar basada en lo que Él es, no solamente en la enfermedad y en la sanidad, en la sanidad de la enfermedad, sino en quién es Él. Eso es lo que debe de mantener nuestra fe. Eso es realmente fe. Y nosotros manifestamos nuestra fe cuando confiamos en su voluntad para nosotros, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él es soberano. Uno puede confiar en la obra natural de Dios aun cuando permanezca la enfermedad, sin asumir que es un pecado no confesado o por falta de fe. Yo me acuerdo, Teresita, cuando nos platicaste que tu papito había enfermado de cáncer y que las personas que iban a orar por él con buena intención, ¿verdad?, querían ver a tu papito sanar, pero Dios tenía otro plan. Quería llevarlo a casa, quería que fuera consolado en casa. Su tiempo había llegado. Y aunque estas personas bien intencionadas llegaban a orar por él, le pusieron una carga muy dura.
y le decían que no tenía suficiente fe o que había un pecado oculto que no había confesado. Yo creo que eso es algo que un enfermo no necesita escuchar. Ya bastante sufre, bastante dolor tiene como para poner una carga que Dios no pone. Dios muestra su misericordia y su poder, pero también es un medio por el que quiere llevarnos a casa, a no ser que sea por un accidente. Si tenemos este concepto de que Dios forzosamente tiene que sanarnos a todos, todo el tiempo, a todos los creyentes, todo el tiempo porque oramos, entonces solamente los no creyentes morirían, ¿verdad? Muchas veces ese es el propósito de la enfermedad en muchos casos, llevarnos a casa. Y ahí que dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Estar en casa, como dice el apóstol Pablo, pues qué mejor que estar en casa, ¿no? Teniendo el deseo de partir, decía Pablo, pero quedar aquí es necesario por causa de vosotros, decía. Porque para mí el morir es ganancia. Así decía Pablo. Él sabía dónde iba. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, certeza de a dónde vamos cuando dejemos este cuerpo. Entonces, tenemos que tener bien claro que Dios siempre está con nosotros en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad. Debemos de tener confianza en Él, pero no precisamente obligarlo, forzarlo o manipularlo para que nos sane, ¿verdad? Porque sus propósitos pueden ser mayores. En la vida de Pablo vemos el propósito por el cual él se enfermó. En 2 Corintios 2 nos dice que, en el 2 Corintios 12, nos dice que Pablo había tenido una visión impresionante, había sido llevado hasta el tercer cielo y decía que había visto y oído cosas que no le eran permitido al hombre replicar o decir. Entonces decía él que por causa de esta visión, para que no se le subiera, porque él dice que a causa de esta visión, para que no se enalteciera demasiado, le fue otorgado un aguijón en su carne. Muchos piensan que era la enfermedad, probablemente de los ojos, porque en una de las cartas de Pablo dice que aún si hubieran podido, le hubieran dado sus propios ojos. Me parece que a los Gálatas, si hubieran podido, me hubieran dado sus propios ojos. ¿Cómo lo habrán visto, verdad? Que iba en su debilidad. Pero él ora. Como vimos, es importante orar siempre. Y él oraba. Y dice en 2 Corintios 12, del 8 al 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo se podía sentir muy fuerte. ¿Por qué? Porque era hebreo de hebreos, era en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Él no hacía nada más que lo que estaba escrito en la ley. Era fariseo de fariseos, o sea, de lo más estricto de la religión judía. Y por eso podía ensoberbecerse. Decían que los fariseos eran personas preparadísimas, que muchas veces el conocimiento envanece. Y todas estas cosas, y después una relación muy íntima con el Señor, un poder sobrenatural que actuaba a través de él, el poder de Dios actuaba a través de él. Y esta visión lo podían llevar a sentirse mejor que otros, hasta confiar en sí mismo. Pero Dios permitió esta enfermedad para que no se enalteciera, para que no se enorgulleciera. Y eso puede ser también un motivo de la enfermedad que Dios permite para mantenernos humildes, mansos delante de Él, confiando y dependiendo de Él, porque así dice, bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate mi misericordia, bástate mi amor por ti, mi compañía, mi poder en ti. Bástate.
porque mi poder precisamente se perfecciona donde en tu debilidad. O sea, la debilidad de Pablo era una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Cuando somos autosuficientes, cuando no dependemos de Dios, pues ¿cómo se va a manifestar Dios en nuestra vida? Si yo todo lo puedo, si todo lo he hecho por mi fuerza, porque soy capaz, pues no hay oportunidad para darle la gloria a Dios. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, es la oportunidad para que se manifieste su poder, para que se manifiesten sus características en nosotros. Por tanto, decía Pablo, llegó a esta conclusión. Decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Una persona que puede decir, por esta enfermedad, por esta debilidad, por cuanto estoy así, puedo depender más de Dios, y eso es bueno. Sinceramente, mi marido, eso es lo que nos dice constantemente. Él por mucho tiempo vivió en depresión, batalla mucho en su mente con muchos pensamientos, pero dice, esto me lleva a depender de Dios todos los días. Hay gente que a lo mejor su temperamento le ayuda para vivir sin Dios. Pero en el caso de mi marido, él constantemente me dice, yo no puedo vivir sin Dios. No puedo. Necesito venir a Él para tomar fuerzas. Necesito venir a Él para ver la vida con otros ojos, para tener esperanza, para tener consuelo. Necesito venir a Él todo el tiempo. Y así era Pablo. Decía, esta debilidad me ayuda a depender de Dios. Lo necesito. Y qué buena debilidad, ¿no? Qué buena debilidad, porque separados de Él nada podemos hacer. Y esta es una oportunidad, la enfermedad. Decía Pablo en Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No sabemos exactamente cómo llegó a los Gálatas, pero dice que por causa de una enfermedad, tal vez a ver a un médico, tal vez a ser curado, tal vez a comprar unas medicinas, no sabemos realmente, pero a causa de esa enfermedad es que llegó y les predicó a los Gálatas. Entonces, también una enfermedad puede ser un pretexto o un medio para que otros conozcan a Dios. Yo he escuchado muchas historias de gente que ama tanto a Dios que en el hospital, en su lecho de muerte, han podido ganar a personas enfermas para Cristo, han podido predicarles el evangelio a doctores, a enfermeras, han podido manifestar su fe, y eso ha sido un poder tremendo para que otros vean a Dios. O también en la sanidad, ¿verdad? Muchos médicos han visto, wow, cómo Dios ha obrado en esta persona. Tengo las radiografías y una evidencia de cómo tenía cáncer y ahora no tiene nada. Wow. Una enfermedad puede ser un medio para que otros conozcan a Cristo, como fue mi caso. Yo nunca le hubiera hecho caso a mi amiga si no fuera por mi enfermedad. Dios en su misericordia me sanó, me salvó, me restauró completamente. Y pude dar testimonio de Él, y puedo seguir dando testimonio de Él a causa de esa enfermedad. Y otra causa, propósito por el cual Dios permite la enfermedad, la vemos en Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué increíble cuando a través de una enfermedad y viendo el poder de Dios, viendo su misericordia, o viendo cómo acompaña a un enfermo y le da fe, le da esperanza y le consuela, como en el caso de Susi, una señora que tenía cáncer cuando nosotros llegamos a Chicago, cáncer terminal. Ella tenía traqueostomía, le habían hecho este hoyito aquí en la tráquea para poder respirar. Ya estaba muy mal, muy débil, muy delgada.
Pero esa imagen siempre la voy a tener en mi mente, porque llegábamos a visitarla, a orar por ella. Para empezar, nos recibía con una sonrisa impresionante y tenía que taparse aquí el hoyito para poder hablar, porque se lo quitaba para respirar, pero para que saliera sonido tenía que taparse el hoyito. Y entonces le decíamos, ¿cómo estás, Susi? Y ella así tapándose, nada más se alcanzaba a oír, así hablaba solamente con aire, decía, bendecida. Increíble. Increíble, porque esa es la fe que Dios da. No precisamente la sanó, Dios tenía otro plan, pero la bendición consistía en que Dios la acompañaba, estaba con ella, la sustentaba, la fortalecía, la animaba. Ese es nuestro Dios, que nos acompaña en tiempos de dolor, pero que tiene propósitos mayores. Por último, vamos a ver que vamos a ser sanados también, otra manera de ser sanados en la resurrección. Y uno dice, bueno, no me digas eso, porque pues estamos hablando de muerte, ¿verdad? Pero estamos hablando también de resurrección para aquellos que hemos creído. No podemos vivir este mundo sin esperanza. Así como Dios resucitó, también seremos nosotros levantados. Dios es poderoso. Filipenses nos dice que Él es poderoso para transformar este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sustentar a sí mismo o en sí mismo todas las cosas. Ese poder que sujeta a este planeta dando vueltas, ese poder que sujeta al sol para que nos caliente, ese mismo poder es el que levanta de entre los muertos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, para vida eterna, porque dice la Biblia que hay cuerpo para estar eternamente separado de Dios, pero también hay cuerpo para vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿De qué depende? ¿Estar con Él eternamente o estar separados de Él eternamente? Pues esta es la oportunidad, y muchas veces Dios permite la enfermedad para que pensemos, reflexionemos, consideremos nuestros caminos, pongamos nuestra vida en sus manos, y si es necesario, arrepentirnos de nuestros pecados. No quiere decir que con eso Dios nos esté castigando y nos esté permitiendo esta enfermedad como castigo, no, sino que Dios permite para reflexionar en nuestra vida. En el libro de, déjenme ver este versículo, donde Dios dice, en Hechos 3:19 más bien, está hablando uno de sus discípulos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y también lo vimos en Santiago, ¿se acuerdan al principio cuando les dije que era importante orar? Santiago dice que oren por el enfermo, que le unjan con aceite si está enfermo, y en el nombre del Señor, y dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué importante también reflexionar en el tiempo de enfermedad para pedirle perdón al Señor y ser sanado, porque saben que muchas enfermedades vienen también por causa del pecado personal, porque simplemente el odio, el resentimiento, el rencor, el coraje, el deseo de venganza, el estrés, todas estas emociones pueden causar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo enfermedades que Dios quiere sanar completamente si ponemos nuestra confianza en Él. Para estar sanos, saludables, para servirle, como la suegra de Pedro, que tenía fiebre y Jesús la sanó y dice que le servía inmediatamente. Necesitamos un cuerpo capaz de servirle, pero necesitamos también reflexionar en tiempos de enfermedad. ¿Qué quiere mostrarnos el Señor en ese tiempo?
si es un pecado que confesar, si es poner nuestra confianza plenamente en Él, si esperar a que Él tome nuestro cuerpo con gozo porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El deseo de nuestro Señor aquí mismo en Isaías 53 nos dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará mi siervo satisfecho. Quedará Jesús satisfecho. Yo me imagino Él muriendo en la cruz y viendo cómo nosotros en el sufrimiento y en el dolor podemos poner nuestra confianza en Él, entregarle nuestra vida, pedirle perdón por nuestros pecados y teniendo fe en que Él es poderoso para levantarnos, aun cuando nuestro cuerpo esté muerto, en la resurrección. Creyendo en Él, creyendo en su obra en la cruz, es como nosotros podemos tener confianza en Él y vida eterna. Y entonces este pasaje me encanta. Verá el fruto, la aflicción de su alma, o sea, nosotros somos el fruto cuando le entregamos nuestra vida. Y quedará satisfecho, como diciendo, valió la pena todo este sufrimiento, todo este dolor, llevar sus pecados, llevar sus enfermedades, sus dolencias, y por mi llaga que sean ellos curados por toda la eternidad. Y me recuerda el Salmo 23. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y al final dice, en la casa del Señor moraré por largos días, por toda la eternidad. Es una confianza que debemos tener y vivir en esa confianza y en esa esperanza el día de hoy, con enfermedad o sin enfermedad, sabiendo que Él nos lleva entre sus brazos, no nos deja, no nos abandona, no nos suelta, pero tiene propósitos eternos para nosotros. ¿Les parece si oramos? Y si alguna de ustedes en este momento quisiera abrazar la salvación que Dios otorga en tiempo de enfermedad o no de enfermedad, pero tener la certeza de que Dios te va a llamar por nombre cuando abandones este cuerpo. Si quieres tener esta certeza, dice la palabra de Dios, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quisieras tener esta potestad o este poder de ser llamada hija de Dios, recíbela en tu corazón. Yo voy a hacer una oración. Solamente repítela y créelo con todo tu corazón. Si quieres tener esta bendición maravillosa de conocerle y de tener paz en el momento que Dios te llame a cuentas. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque me confronta con mi pecado. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Sé que tú llevaste mis pecados, mis enfermedades y mis dolencias en la cruz. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón. Creo que tu obra en la cruz me ha salvado. Te pido que me guíes ahora a través de tu palabra. Quiero conocerte más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar por esta palabra porque también necesitamos recordarla para traer el consuelo que nuestro corazón necesita en el momento de enfermedad, pero también ser usadas para traer consuelo a otras personas que sufren. Padre amado, ayúdanos a hacer este vehículo, Señor, de tu amor, este vehículo de tu poder, este vehículo de tu compasión, Señor.
No solamente te pedimos por nosotros, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, en nuestras dolencias, sino te pedimos por aquellos que tenemos cerca, Señor, que nos uses para llevarles palabras de consuelo, Padre. Solamente tú puedes consolar, solamente tú puedes sanar, solamente tú puedes dar esperanza, Señor. Ayúdanos en este tiempo tan difícil para tantas familias, Señor, que están sufriendo, Señor, a no quedarnos calladas, Señor. Ayúdanos, Padre, danos el valor y la sabiduría para hablar de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el